¿Sabemos lo que comemos? Parece una pregunta fácil, pero la respuesta es más compleja. La agricultura creció mucho en la última década, y a ese crecimiento lo acompañó un uso mayor de plaguicidas irregulares que pueden estar contaminando los cultivos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sabemos realmente lo que comemos? Hace unos días, el Parlamento fue sede de un seminario sobre el impacto de plaguicidas en seres humanos. Y las conclusiones del evento fueron preocupantes. Algunos especialistas sostuvieron que los agricultores no tienen información para manejar esos agrotóxicos en cultivos menores, por lo que puede estar dándose una contaminación que se desconoce. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos recibiendo hoy aquí en los estudios de En Perspectiva al ingeniero agrónomo Pedro Mondino, que es director del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y es uno de los participantes del seminario que comentaba recién. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Un gusto recibirlo por acá. El gusto es mío y agradezco la invitación y a charlar contigo y con la audiencia en Perspectiva. Bueno, a ver, pasemos en limpio un aspecto que muchas veces aparece en estos temas. Empecemos por definir, ¿no? Por hacer definiciones precisas y entender estos tecnicismos a veces. ¿Qué diferencia hay o cómo se define un plaguicida? ¿Qué diferencia tiene con un agrotóxico? Sí. Bueno, en primer lugar hay que decir que los cultivos hortícolas, frutícolas, las plantas, suelen ser atacados por diferentes enfermedades, diferentes plagas, diferentes insectos, ácaros, que se alimentan de ellos. ¿Sí? El problema es que cuando las poblaciones de estos insectos o cuando los hongos o bacterias que atacan los cultivos se incrementan, llega un momento en que provocan la destrucción, pérdida de calidad y demás y provocan enormes pérdidas al agricultor. No solo en el campo, también en la conservación, en post cosecha. Entonces, se deben de tomar medidas para controlarlas. En la agricultura convencional, una de las principales maneras que existe para manejar las plagas y las enfermedades es el uso de plaguicidas. ¿Qué es esto? Como lo dice la palabra, plaguicida es una palabra compuesta que habla plaga, la primera parte, y sida, matador. O sea que son sustancias que han sido creadas para matar seres vivos, en este caso las plagas que nos afectan los cultivos. Entonces, comúnmente se utilizan insecticidas para matar insectos, acaricidas para matar ácaros, fungicidas para matar hongos, y bueno, y así podemos seguir. El problema es que esas sustancias, su característica principal, como acabo de decir, es el de ser biocidas, o sea, matan seres vivos, y por lo tanto es natural de que tengan efectos secundarios negativos, tanto sobre las personas expuestas directa o indirectamente, esto es, aquellos que están haciendo la aplicación de plaguicida, almacenando, comercializando, es decir, hemos visto en muchas situaciones personas expuestas a estos productos, como también quienes indirectamente, porque viven cerca de un lugar donde se está aplicando y les llega la deriva del plaguicida, o porque pueden consumir alimentos o agua que pueda estar contaminada, o simplemente cuando compramos o algún producto en la feria y lo vamos a comer en casa y pueda tener algún resto de esos plaguicidas que se utilizaron en el campo. Pasando en limpio lo que usted señalaba, ¿hay entonces estudios que efectivamente hoy en día demuestren que hay efectos nocivos para las personas, tanto para las personas expuestas como en lo que puede ser el consumo de plaguicidas? Sí, por supuesto. Todos los plaguicidas de alguna u otra manera causan algún tipo de daño. Lo más conocido es la toxicidad aguda. O sea, eso es cuando una simple exposición a un producto provoca una intoxicación en la persona expuesta. Esos no son todos los plaguicidas que tienen una alta toxicidad aguda. Generalmente los insecticidas son los que más, y actualmente en Uruguay se han prohibido, por suerte, unos cuantos insecticidas que eran categoría 1, que es la más tóxica. Eso a veces genera confusión en los usuarios porque dice categoría 1 a 4 y bueno, pero ¿cuál es la más bravo? Yo a veces le he preguntado a trabajadores del campo, bueno, ¿y cuál te parece más peligrosa? Y te dicen la 4 porque en realidad tienen una idea, pero no logran, no tienen en realidad una percepción del riesgo real y es bastante complejo.
Y si uno busca en la bibliografía científica, hay innumerables trabajos, pero ya no solo de efectos agudos, sino también de efectos crónicos. Por ejemplo, en los últimos años también han aparecido estudios de los efectos sobre el sistema hormonal de las personas expuestas, efectos genotóxicos, que producir mutaciones, y lo que es difícil es asociar en un lugar donde se están aplicando los plaguicidas una determinada enfermedad a la exposición. Eso no es fácil de hacer y tampoco es fácil, te imaginas, experimentar. Para los investigadores en medicina, no van a estar exponiendo a una persona para ver cuáles son sus efectos. Entonces se basa... Lo mismo supongo para el consumo, ¿no? Por eso, se basa en el estudio de casos y se basan por ejemplo, en el caso del consumo, se podrían hacer encuestas de prevalencia de determinadas enfermedades en personas que suelen consumir determinados residuos y otros que no. Pero antes de seguir adelante, tú me habías dicho, ¿qué diferencia hay con los agrotóxicos? Sí. No hay ninguna. Es decir, el problema es que este es un tema muy complejo porque hay numerosos intereses encontrados. Están los intereses comerciales de las empresas que comercializan los plaguicidas, los laboratorios que los desarrollan. Están los intereses de los agricultores, que ellos quieren sacar productos para comercializar también, es decir, porque ellos viven de su producción. Están, por supuesto, nuestros intereses como consumidores. Entonces, es muchísimos intereses encontrados. Y muchas veces las personas suelen interpretar, cuando uno habla de estas cosas, como un ataque a personal o a su grupo, ¿no? Es decir, ahí está diciendo que nosotros estamos envenenando la fruta. ¿Viste? O sea, es un tema sensible, obviamente. Ahí está, es un tema muy sensible. Y entonces, en realidad, yo pienso que utilizar la palabra agrotóxicos es lo mejor. O sea, ¿por qué? Porque, ¿por qué tú me convocaste a hablar hoy a este programa? Me imagino que no es porque son inocuos los plaguicidas y divinos y maravillosos, sino que me convocaste a hablar porque tenés una percepción de que, acá puede haber un problema. Evidentemente, estas sustancias son tóxicas, tienen algún problema sobre la salud, sobre el medio ambiente. Bien, y así es. Entonces, pero ¿qué pasa? Como bien dijiste tú, existe esa hipersensibilidad con el tema. La forma en que nos referimos a los plaguicidas implica una toma de posición al respecto. Entonces, quienes hablan de agrotóxicos es porque claramente están preocupados por esa característica. Y quienes hablan de defensivos agrícolas, de fitosanitarios, es porque no quieren ni mencionar ese problema, porque toman partido, es decir, como si esto fuera una cuestión de tomar partido por una cosa u otra, cuando en realidad la cuestión es analizar el problema, hablar claramente cuáles son las cosas. Y además hablar claramente ayuda a que tomemos conciencia de cuáles son los riesgos. Es como si a alguien le dijéramos que no fume, pero no le dijéramos que causa daño a la salud el cigarrillo. Claro. Está prohibido hablar de que es malo. Entonces, eso es muy, muy ridículo. Pero, a ver, usted también, por lo que pude ver en la exposición, en este seminario, en el Parlamento, hizo una distinción, ¿no?, entre casos en donde realmente puede ser más complejo que en otro, en un cultivo que en otro, o sobre todo pensando en lo que son directamente frutas y verduras, ¿no? Podemos hacer esa distinción, a ver qué pasa, qué diferencia hay entre lo que sucede con la soja de lo que sucede, por ejemplo, con frutas y verduras que utilizan estos mismos plaguicidas o agrotóxicos. Sí, sucede que los plaguicidas son comercializados por empresas que tienen interés en venderlo. Existe una regulación del comercio de plaguicidas, o sea, no puedo yo o tú podemos salir hoy a vender un plaguicida. Si queremos hacerlo, si tuviésemos interés en meternos en ese negocio de la importación y comercialización de plaguicidas, tenemos que hacer un trámite ante el Ministerio de Agricultura para hacer el registro, ¿sí? Presentar información, etcétera, etcétera. Y una vez que está autorizado, se permite su comercialización. Entonces, el plaguicida se registra para su uso en determinado cultivo. Y en la etiqueta del plaguicida, que yo hallo que la etiqueta aquí que se utiliza en Uruguay es muy pobre en cuanto a información, es decir, comparo la misma etiqueta del mismo plaguicida en Estados Unidos y aquí la etiqueta tiene, no sé, 10 centímetros por 15, mientras que en Estados Unidos son 17 páginas, o sea, es un prospecto realmente con mucha información sobre el uso. Entonces, en esa etiqueta hay información que es indispensable para hacer un uso racional. Por ejemplo, ¿cuánto hay que aplicar? ¿Cuál es la dosis que debo aplicar?
en este cultivo. Y la dosis que debo aplicar en la frutilla no es la misma que debo aplicar en la selga, no es la misma que debo aplicar en la soja. O sea, porque y no es la misma para un hongo que para otro hongo que quiero controlar. Entonces, esa es una información indispensable. Luego, ¿cuánto tiempo debo, cuando uno aplica plaguicidas sobre las plantas, en el correr de los días el plaguicida se va degradando, hasta que llega un momento que se ha degradado tanto que lo que queda es muy poquito y entonces ya no hay riesgo de consumir eso, ¿sí? Si se cosecha antes de ese periodo, todavía queda plaguicida sobre el producto que puede afectar la salud del consumidor, ¿sí? Por eso los países controlan los niveles de residuos máximos permitidos en los alimentos. Bien, si el agricultor en la etiqueta, bueno, una cosa importante en la información de etiqueta es ver cuántos días debo esperar yo desde que hago la última aplicación hasta que puedo comercializar ese producto, cosechar ese producto, ¿sí? Porque después de la cosecha los procesos de degradación se detienen bastante y sobre todo cuando se conserva en frío más se detiene. Entonces, el tiempo de espera es desde la última aplicación hasta que yo puedo cosechar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para usar solo se puede utilizar un plaguicida que esté registrado en ese cultivo y en la etiqueta se puede leer: todo uso diferente al indicado en esta etiqueta es un uso ilegal. ¿Qué implica que es un uso ilegal, más allá de que se esté violando la ley? Implica un uso temerario. ¿Por qué? Porque implica un uso sin tener esa información. ¿Por qué? Porque si ese plaguicida no está registrado para la frutilla y yo lo voy a aplicar en frutilla, y ojo que no quiero decir, a veces siempre evito usar cultivo porque ahora la gente puede salir pensando, ay, no se puede comer frutilla. No, es todo, es en cualquier cultivo. Dije frutilla, pero podía decir a cualquier otro. En este cultivo, y entonces, al no estar registrado en este cultivo, cuando voy a mirar qué dosis voy a aplicar, no está indicada. ¿Y cuánto aplico? Y bueno, aplicar lo que dice para durazno, lo que dice para soja, yo qué sé. Y encima muchas veces se piensa que, bueno, vamos a aplicar más todavía porque así tenemos mejor efecto. Y entonces decir, bueno, ¿y cuántos días debo esperar yo hasta la cosecha? No está indicado. ¿Y cómo voy a respetar algo que no conozco? Bien, entonces si nosotros tenemos esa situación, bueno, que haya después residuos sobre lo que consumimos es una mera casualidad. Ahora, ¿qué sucede? Como las empresas cuando van a registrar un plaguicida, o sea, cuando deciden importar un plaguicida para comercializarlo, están pensando, bueno, ¿cuál es el mercado que yo tengo? ¿En qué cultivo lo voy a vender para controlar qué plaga, qué insecto, qué enfermedad? Entonces, bueno, por supuesto, acá en el Uruguay el cultivo es importante, la citricultura es un cultivo importante, el arroz es un cultivo importante, la soja tiene muchas hectáreas, pero el perejil, ¿cuántos agricultores plantan perejil? Y sí, hay unos cuantos acá alrededor de Montevideo, Canelones. ¿Y cuántas hectáreas plantan? Y no, nadie va a plantar una hectárea de perejil que después no sabe a quién vender. Se la plantan en algún cantero de unos metros, 2 metros por 100, o a veces 3 canteros de eso. Bueno, depende de los productores. Entonces, ¿cuál es el mercado que yo tengo para vender un plaguicida para usar el perejil? Es mínimo. Entonces, directamente no me interesa comercializarlo para vender perejil. Entonces, eso lleva a que en los cultivos, entre comillas, menores, porque menores por eso, por la herederaria, por lo que sea, pero no menores en importancia, que es lo que comemos todos los días. Claro. O sea, todas las frutas y hortalizas es lo que comemos todos los días. Entonces, en los cultivos menores, normalmente, lamentablemente, hay escasos plaguicidas registrados para su uso. O no hay ninguno, o hay uno solo. Porque el hecho de registrarlo hace que la autoridad, por ejemplo, determine, en base a esa información, bueno, fija las restricciones de uso necesarios, en qué cantidades se debe usar, el número máximo de aplicaciones, exacto, qué tiempo de espera hay que dejar, como usted decía, exacto, entre uno y otro. El hecho de que no esté registrado entonces para esos otros cultivos es donde se genera el problema, porque se hace un uso indistinto, indiscriminado. Sin toda esa información. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo que asesorar, porque esto a los ingenieros agrónomos nos afecta enormemente, ¿no? Es como si tú fueras al médico y te tiene que dar un antibiótico y no dice si sirve para esas llagas que tenés en la garganta, y tampoco dice cuánto te tiene que recetar, claro, y cuánto tenés que tomar, y bueno,
tómese 3 cucharadas, yo qué sé. O sea, sería terrible, no nos podríamos imaginar una cosa así. Entonces, el agrónomo de la misma manera necesita saber qué es lo que está utilizando. Yo voy a asesorar a un productor que planta perejil, que planta lechuga, que planta... Yo tengo que saber claramente qué es lo que puedo aplicar y qué es lo que no puedo aplicar en el perejil, en la lechuga y demás. Ahora, si a mí me contestan o le contestan al agricultor, nada, porque no hay nada registrado. Obviamente que o el agricultor hace producción agroecológica, que lamentablemente no es eso, no existe un desarrollo de ese tipo de producción sin plaguicida como para abastecer el mercado en este momento, capaz que dentro de muchísimos años se logra, y entonces es natural que algo están aplicando. O sea, porque si no se les pierden los cultivos por el ataque de las plagas. Y si algo están aplicando, es muy probable que ese algo sea ilegal. Más allá de la ilegalidad, es algo que se está utilizando sin la información mínima indispensable para hacer un uso racional. Y ahí uno podría decir, ¿y de quién es la responsabilidad? ¿Quién está fallando entonces? Porque hay una lógica de mercado que es, bueno, a la empresa no le interesa registrar el producto que se comercializa poco, pero ¿qué es lo que falla en esa cadena entonces? ¿No debería haber una autoridad que atrás que de alguna forma contemple esa realidad que usted está señalando para evitar que se termine incurriendo en este tipo de acciones? Sí. Que son inevitables, digo, pero con estas circunstancias que están planteadas. Sí. A ver, la autoridad responsable del registro de plaguicidas en el Uruguay es el Ministerio de Agricultura, el Servicio de Protección Agrícola, sin duda. El problema es cuál es la solución a todo esto, porque con todo esto que yo he dicho es evidente que hay que repensar todo el sistema de registro, porque de esta manera estamos atados de manos y parece que no tenemos solución, porque bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Si la empresa no quiere registrar nada en perejil, yo no la voy a obligar, y entonces con ese razonamiento seguiremos así eternamente. Entonces es evidente que hay que repensar todo el sistema de registro, porque hay otras problemáticas en el registro también. Un mismo plaguicida, una empresa lo registra para la vid, por ejemplo, para controlar la botrytis en vid, y otra empresa lo registra para controlar ese mismo hongo que se llama botrytis en tomate. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí el productor de vid va a comprar el plaguicida y el agropecuario le dice, no hay, pero tengo que es lo mismo, llévalo. Sí, está bien, es lo mismo, tenés razón, me lo llevo. Claro, pero cuando va a la etiqueta y va a usarlo en la vid, no dice la dosis, no dice la concentración, no dice el tiempo de espera. O al revés, el de tomate podría ir y comprar el de la vid y está en la misma situación. Eso también es un uso ilegal. Ahora uno se pregunta, ¿por qué un mismo principio activo que serviría tanto para el tomate, la vid, el apio, no sé qué, está registrado uno por una empresa para una cosa, por otra para otra? ¿Por qué no existe una homogeneidad en los registros? De forma que si yo voy a comprar Iprodione, por dar un ejemplo, que es un fungicida que controla la botrytis, lo pueda utilizar en todos aquellos cultivos en que se usa la botrytis, y por supuesto todas las etiquetas digan en tal cultivo, tal concentración, tal tiempo de espera, en tal otro cultivo, tal otra concentración, tal otro tiempo de espera, porque eso varía de cultivo a cultivo. Le propongo, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos conversando a propósito de por dónde entonces tendrían que estar. Ya esbozó alguna de las soluciones, pero también las garantías que tiene hoy en día entonces el consumidor. Hablemos de eso. Cuando compran vegetales en la feria o en el supermercado, ¿se les pasa por la cabeza que tal vez no son tan sanos como aparentan? En los últimos días, un experto de la Facultad de Agronomía señaló en un foro en el Parlamento que en casi todos los cultivos menores en Uruguay se utilizan plaguicidas en forma irregular, y eso hace que sea una mera cuestión de suerte prácticamente que tengan o no restos que quedan y que puedan dañar a la salud. Por eso exigió que se hagan análisis de frutas y verduras que se venden y que los resultados se divulguen a la población. Sobre eso es que estamos conversando esta mañana con Pedro Mondino, director del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Ingeniero Mondino, nos habíamos quedado, bueno, ya planteamos y explicamos la situación que se vive. Estábamos entrando en cuál puede ser la solución. ¿Qué han hecho otros países para abordar esta problemática? ¿Qué experiencia o qué política se debe entonces llevar a cabo para agarrar este tema? Sí.
Bueno, lo que pasa es que la problemática es muy amplia y hay diferentes aspectos, pero en lo que tiene que ver con el control de residuos de plaguicidas sobre lo que consumimos, todos los países tienen exigencias o normativas que regulan los límites máximos de residuos que se pueden permitir sobre las frutas y hortalizas, ¿sí? Eso, en nuestro país, por ejemplo, nos regimos por el Códex Alimentario, que es un organismo internacional que fija límites máximos, ¿sí? Pero, por ejemplo, los gobiernos europeos tienen exigencias mayores, consideran de que es necesario proteger de mejor manera a los consumidores y tienen sus propios límites de registro en la Unión Europea que los han estado homogeneizando. A su vez, tienen programas de muestreos y de análisis en los diferentes países, ¿sí? En las cuales se toman muestras y se analizan y se verifica que se estén cumpliendo con los análisis, que se esté cumpliendo con la normativa de que no aparezcan residuos por encima de lo permitido y que tampoco aparezcan residuos de productos no autorizados. ¿Sí? Porque cuando un producto no está autorizado para su uso, el residuo debería ser cero. No se puede poner cero límite porque, claro, existen aparatos que tienen un límite de detección que puede ser 0.001. Bueno, entonces eso es lo que se pone como límite máximo cuando el plaguicida no está autorizado, ¿sí? En Uruguay se bien ha habido, sabemos que han existido análisis de residuos de plaguicidas. Bueno, durante una época se publicaba eso en Mercado Modelo, hacía una reunión anual donde se presentaban los resultados. Luego se dejó de informar, no sabemos por qué razón. Yo creo que fue una decisión bastante mala porque los consumidores tenemos derecho a conocer qué es lo que consumimos. Es que eso le iba a preguntar hoy en día, entonces, pensando en el consumidor, en el oyente que está escuchando, ¿qué garantías tiene, qué control se le hizo sobre la fruta que compró en la feria, en el supermercado? Sí, lo más probable es que ninguno. Algunos supermercados están haciendo residuos en laboratorios privados, porque ellos tratan de cumplir ciertas normativas que les exigen controlar la calidad de lo que se comercializa, ¿sí? Pero cuando uno compra en una feria, en un puesto de un barrio y demás, con certeza que es muy baja la probabilidad de que haya habido un control de residuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Uruguay no existe un plan de análisis de residuos de la magnitud que debe tener un país. Y además, ese plan de análisis de residuos debe estar pensado de manera de que los muestreos, por supuesto que deben hacerse sorpresivos, los momentos en que se muestrea tienen que estar dirigidos en función de las problemáticas de plagas que van apareciendo en el año en los diferentes cultivos. A ver si trato de explicar esto. El agricultor no es un criminal que dice voy a envenenar a la gente, por supuesto que no. Él también consume lo que él produce. Eso era una cosa que yo le iba a preguntar. O sea, el agricultor en todo caso lo que puede pasar es que tenga una baja percepción del riesgo. Por eso siempre digo que hay que hablar claro estos problemas, porque si no se habla claro, ¿cómo vamos a generar conciencia en que deben tomarse determinadas precauciones? Pero el agricultor, el problema que tiene es que él está teniendo un cultivo, no va a gastar dinero en aplicar cosas inútilmente, simplemente que, por ejemplo, tiene un cultivo, vamos a decir cualquiera, de tomate durante todo el año, y entonces en julio no tiene ningún problema de plaga, en agosto tampoco, en septiembre, seguimos así, y de repente en febrero viene un problema de trips, que es un insecto que normalmente con tiempos calurosos se procrea bastante. Ese insecto transmite una virosis, entonces el agricultor en febrero empieza a ver que su cultivo se empieza a perder y entra en desesperación y quiere hacer algo. Y entonces ahí es donde tiene la tentación de aplicar algo aunque no esté registrado. Y entonces es ahí donde habría que enfocar los análisis de residuos. ¿Por qué? Porque los análisis de residuos tienen la capacidad de tener un poder disuasorio. Entonces, si yo tomo muestras en esa época, si además por la radio, por la televisión, alerto a los agricultores, recuerden que se debe respetar los tiempos de espera, recuerden que solo hay que utilizar. Y si además, por ejemplo, cuando me hablabas de soluciones, ante una situación así, se hiciese un registro provisorio o una autorización provisoria de uso que hiciera el ministerio, que dijera, bueno, dada la situación de plaga que está afectando tal cultivo en este momento, se autoriza el uso de tal insecticida con tal tiempo de espera y con tal concentración. Entonces, el agricultor lo podría usar.
y no tener que recurrir al uso ese ilegal sin la información que hablábamos hoy. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas. Otra de las cosas que surge claramente de toda esta problemática es que el ideal sería que cada vez más utilizáramos métodos alternativos al uso de plaguicidas o investigáramos metodologías que llevasen a la reducción del uso de plaguicidas. Pero en una política más a mediano y largo plazo. Sí, y a corto plazo también. Es decir, por ejemplo, nosotros trabajamos en la Facultad de Agronomía en un programa de producción integrada de frutas en que procurábamos racionalizar el uso de plaguicidas. Nosotros hicimos investigación aplicada. Por ejemplo, en manzana demostramos de que se podían eliminar todas las aplicaciones de fungicidas que se hacían desde diciembre hasta la cosecha en marzo de las manzanas, en febrero-marzo. Entonces eso, fíjate que eliminaba un montón de productos que se aplicaba además cercano a la cosecha, o sea que bajaba muchísimo la posibilidad de que hubiese residuos. A su vez, los entomólogos investigaron el método de confusión sexual, que es un método que utiliza las hormonas que usan los insectos para atraer la hembra al macho y entonces logran confundir y evitan la cópula y evitan que los insectos se reproducen. Y se bajó en esa época enormemente el uso de insecticidas. Entonces, yo creo que si se realiza investigación sistemática, aplicada, buscando solucionar los diferentes problemas, sí, se logra bajar. ¿Sí? ¿Es viable? Pero eso que ustedes estudiaron y que efectivamente sí reducía la cantidad de productos, ¿es sí viable? ¿Es económicamente rentable para el agricultor? Sí, es rentable, a veces sí, a veces no, pero si no es rentable hay que encontrar una solución. Es decir, sucede a veces que los productos más tóxicos están más baratos, entonces, bueno, habría que utilizar una herramienta impositiva para tratar de encarecerlos y hacer que paguen ese efecto negativo que tienen. Y bueno, y después hay otro problema y es que si no se hacen controles, si un productor es consciente, hace las cosas bien y otro no, y yo voy al mercado y miro los dos cajones de fruta y uno no aplicó plaguicida y otro sí y no sé cuál es, entonces le obligan a certificar de que es bueno. O sea, uno no solo tiene que ser bueno, sino que además debe certificar. Entonces tiene que pagar la certificadora. Y la certificadora le dice, bueno, pero yo tengo que hacer análisis, entonces tiene que pagar los análisis. Entonces al final, en esta situación parece que el productor, que es consciente que hace las cosas bien, parece el tonto de la película. Claro. Y en cambio el que hace cualquier cosa, como además no se hacen controles exhaustivos de plaguicida y no se exige también poner una etiqueta y certificar de que cómo trabaja, no se exige además de que todo el mundo lleve un registro de lo que aplica, los momentos, las dosis que aplica, de forma que si uno encontrase un residuo pudiese ir atrás y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué apareció este residuo? Rosario. Uno de los argumentos que se hace en la producción orgánica es precisamente que no necesita plaguicidas porque han encontrado variantes absolutamente orgánicas y naturales para evitar las plagas. Entonces me pregunto, ¿en qué medida se pueden solucionar todas las plagas? Y si eso no es un tema de darle difusión para que el productor sepa que tiene alternativas, ¿no? Sí, no es tan fácil de que existen alternativas a la producción. O sea, si tú ves el mercado de producción orgánica, si bien por suerte ha crecido mucho en los últimos años, es muy reducido. Y lamentablemente hoy día no es de un día para otro. Pero sí un país debería apuntar a largo plazo a cosas de este tipo, o sea, por lo menos a fomentar ese tipo de producciones, y si hay producciones en que todavía no se pueden producir en forma agroecológica, por lo menos a racionalizarla de mayor manera, y si hay que utilizar plaguicidas, que los plaguicidas estén regulados de la mejor manera, y si hay que utilizar plaguicidas, que además se controle que ese uso y se hagan análisis de residuos y que todos sepamos, es decir, yo puedo entrar a internet y a las páginas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Brasil y bajar los análisis de residuos del último año y puedo fijarme cuáles fueron los cultivos que aparecieron más residuos y cuáles fueron los que aparecieron menos. Publican la docena de plaguicidas que tenían más y cuál era la que tenía menos.
Entonces, eso me parece a mí fundamental, que la información sea pública, porque el hecho de que en mi cultivo hayan aparecido plaguicidas me perjudica, entonces yo voy a tratar de hacer lo posible para que no aparezcan y no salga eso publicado. Claro, pero tiene que haber algo que me premie por ese lado, ¿no? Exacto. Y que castigue por el otro. Y que castigue por el otro. Pero para ir terminando, 2 preguntas prácticas para el oyente. Se debe haber quedado preocupado, todos nos podemos quedar preocupados diciendo, bueno, no se le hace control en muchos casos a la fruta que compramos a veces en el supermercado, a veces en general en los puestos de la feria. ¿Qué medidas puedo tomar yo como consumidor? Hay una teoría de, si lavo la fruta y la verdura con hipoclorito, con eso, ¿logro eliminar todos los residuos de los plaguicidas? ¿Es una solución efectiva? Sí. Primero, no quiero que quede este programa la idea de que está todo envenenado. O sea, yo aclaro que ahora me voy al mediodía y voy a comer una ensalada y no tengo problema en comerlo. O sea, es cierto que existe riesgo de que haya residuos sobre parte de lo que comemos. Esperemos de que sea lo mínimo, y cuando se hacen análisis y no se encuentran residuos, el primero en alegrarse soy yo, obviamente. Digo, bueno, por suerte no aparecieron residuos, ¿sí? Pero de todas maneras, como yo sé que la situación, como es la situación real, yo siempre tomo precauciones de lavar la fruta o las hortalizas bajo de la canilla, ¿sí? Si es una fruta, normalmente paso una esponjita con detergente, es normal, pero lo mejor es que el agua corra y arrastre, ¿sí? Porque eso de sumergir la fruta en un tacho no tiene demasiado efecto. El hipoclorito no tiene efecto. El hipoclorito es un desinfectante que tiene efectos sobre microorganismos, o sea, para disminuir la contaminación microbiana, pero, a ver, tal vez, como es un oxidante, alguno de los residuos de plaguicida podría tener algún mínimo efecto, pero el hipoclorito para nada puede considerarse... ¿no? Claro, el ideal, lo que se recomienda en todas partes del mundo es lavar la fruta con agua corriente y todo bajo el chorro, que arrastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los plaguicidas quedan exteriormente, por más que haya algunos que penetran el vegetal, la mayoría siempre queda por fuera. Y después, todo aquello que se pueda pelar, por supuesto que una lechuga yo no la puedo pelar, pero una manzana, un tomate, una pera, yo puedo pelarlo, entonces, y yo la pelo normalmente, o sea, normalmente yo en mi casa lavo y pelo. Lo que pasa a veces es más nutritivo la cáscara, ¿no? En algunos casos. Bueno, claro, pero obviamente. Está bien, es una forma de protegerse más. Obviamente. Pedro Mondino, ingeniero agrónomo que dirige el Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por lo menos dimos un primer paso en abordar el tema. Seguramente queda para seguir charlando. Así que en cualquier momento volvemos a conversar. Bueno, cómo no, el agradecido soy yo y a las órdenes, y agradezco que hayan tocado este tema porque creo que es de una importancia fundamental. Y tiene muchos aspectos que hoy no pudimos abordar. Por eso, dejamos anotados varios. Gracias,